Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ha terminado el ciclo de debates electorales y ahora se viene la votación. Pero a raíz de este ciclo de debates viene una cosa interesante. Mucha gente cree que el candidato ideal es el que más gritó, el que más denunció o el que más dijo las verdades que nadie más quiere decir frente a cámara y lo dijo con voz convincente y dura. Y es que esto obedece a algo. Obedece al espectáculo. ¿Por qué el espectáculo? ¿Por qué la brutalidad? ¿Por qué el show vende tanto en una época en la que la verdad necesitamos más racionalidad que impulsividad? Pues eso vamos a ver el día de hoy. Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y esta es la biblioteca de Merlín explicándote por qué la brutalidad vende. A ver, antes de comenzar queremos dejar en claro algo aquí. Cuando usamos el término brutalidad no nos referimos a un creador o creadores de contenido en específico, sino que hacemos referencia a este uso porque es quizá lo que más rápido conecta en la idea con respecto al tema del show. Así que se está utilizando netamente como una categoría descriptiva sin alusión a algo o a alguien en específico. Vamos con el primer libro, pero a lo largo del video vamos a ir a mencionar otros libritos más. 30 años de entretenimiento y política en el Perú de Paul Alonso. Aquí van a existir algunas reflexiones súper interesantes con respecto a la fusión entre el entretenimiento y la información. Primero lo primero, el espectáculo ha estado presente a lo largo de toda la historia. No es que sea un fenómeno contemporáneo y no es que tampoco seamos específicamente la era en que más espectáculo nos gusta. De hecho, el espectáculo ha ido de la mano incluso con narrativas oficiales de gobierno. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de Roma, el caso del circo romano o posteriormente el Coliseo romano, cuyos espectáculos grotescos hacían que la gente mantenga la cabeza en otro lado más allá de los problemas romanos. Podríamos también trasladarnos a la Edad Media con el caso de los juglares. Muchos de los juglares, que eran narradores de historia de la época medieval, contaban estas historias en las cuales se ensalzaba el nacionalismo o las virtudes de una persona, como las historias de caballeros que daban a entender cuál era la brújula moral de la época. Ahora, en épocas más contemporáneas también podríamos trasladarlo a la Guerra Fría, en la que las narrativas tanto de Estados Unidos como la Unión Soviética estaban enfrascadas en estos espectáculos correspondientes al cine o a la televisión, en la que se creaban estereotipos ya sea de los capitalistas o de los socialistas. Y aquí es donde viene una idea que podríamos ir trabajando. El espectáculo sirve como una especie de control social. Mientras más distraído te tengan, menos atento estás de lo que pasa a tu alrededor. Porque el espectáculo distrae, adormece y también humaniza a ciertas personas. No es casualidad que muchos personajes que han saltado desde áreas como la política o la economía al espectáculo, siempre se trata de ver su lado humano, como para que la gente diga, ah, mira, es como yo. Sobre esto ya conversaron autores como Guy Debord y Mario Vargas Llosa en La Sociedad del Espectáculo y La Civilización del Espectáculo, en las cuales ya advierten de que esta forma de procesar la realidad es peligrosa. Creas una generación de personas muy pero muy adormecidas con respecto a lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, según Guy Debord, se dice que esta forma de hacer las cosas, o sea por medio del espectáculo, termina despolitizando todo. Afecta también nuestra noción de la realidad y también la noción de lo que puede ser válido o no. ¿Nunca has escuchado eso de, ay, ¿por qué criticas si solamente es una broma? Ay, no critiques eso, tú no entiendes, eso es humor negro. Cuando se habla de esta sociedad del entretenimiento, no se preocupa uno específicamente de las acciones que está haciendo en ese momento, sino con los efectos que va a traer a posterior. Como te menciono, la normalización de ciertas conductas y el espectáculo como un estilo de vida, en la que piensas que una bromita es simplemente una bromita cuando realmente reproduces un esquema que puede ser nefasto para la convivencia en sociedad. Pero claro, cuando llega ya es tarde. El espectáculo también coloniza la realidad, va a crear nuevos sistemas de normalidad en la que los cánones que se digan allí van a tener un peso gravitante. Es por eso que algunos insultos u bromas que en su momento fueron censurados, hoy en día pues no.
De hecho, se les dice a quien se queja de eso que son cristalitos. Y también genera otra idea de la trascendencia social. Allá estaban las épocas en las cuales un modelo de inspiración para trascender en sociedad podía ser un buen ciudadano, una buena autoridad o un buen profesional. Hoy en día el espectáculo moldea lo que es lo trascendental, por eso es que tenemos tantas personas nefastas con todos los reflectores encima. Pues si has visto en Twitter eso de hemos hecho famosa a la persona equivocada, bueno, no es casualidad que hoy día muchas personas ansíen estos modelos de vida en los cuales el espectáculo comienza a ser el eje y se les dé un valor de trascendencia, como muchas personas que ven que ser un chico reality o ser una persona de chismes o ser un streamer es una buena opción. Ahora, evidentemente todo esto en algún momento estuvo separado, el mundo del espectáculo del mundo de la información. Y es que vamos a pensarlo, antes de los 90, o incluso podríamos ir a finales del siglo XX, el mundo del espectáculo era colorido, estaba muy vinculado a la vida privada y estaba un tanto alejado de lo que es el aspecto aburrido que puede ser el de las noticias o la cultura. Y si lo vemos de esta forma, todavía pervive esta forma de pensarla. La cultura es aburrida, la política también. Pero como les digo, a finales del siglo XX empezó la unión entre el espectáculo y la política. Y es que el espectáculo comienza a colarse en el mundo de las noticias, aparece el infoentretenimiento. El infoentretenimiento traía consigo nuevas parrillas de noticias, pero esta vez noticias ligeras, noticias de carácter intrascendente, que estaban presentadas a la par como los temas urgentes. Y así se va colando poco a poco el triunfo de una narrativa de corte sencillo, breve y simple. Y esto también trajo algo muy grave, algo que podríamos decir que hoy en día ya estamos viviendo los efectos, que es el desinterés completo por la fuente. Ponte a pensar la cantidad de veces de gente que ha dicho frente a la cámara un montón de barbaridades y nadie se preocupa por corregirlos. O peor aún, nadie se preocupa por corregirlos con fuentes. TikTok, Facebook, Instagram, X y las redes sociales son el ejemplo perfecto de esto. Mucha gente que piensa que por haber visto un video de 1 minuto ya está completamente informada. O peor aún, porque se lo dijo una persona que le inspira confianza, que no necesariamente es un especialista en la información, le da la razón. El desinterés por la fuente es algo que es propio del resultado de esta sociedad del infoentretenimiento. Ya no importa de dónde vino la información, importa cómo te lo cuentan. Y esto se traslada a otras ramas, como por ejemplo los famosos debates de internet. Estoy muy seguro que has escuchado, ¿por qué no debates con tal? ¿Por qué no debates con tal? ¿Por qué no debates con tal? Pero ¿cuál de estos debates son realmente objetivos y le dan el peso realmente a la razón? Hoy en día podemos ver debates en los cuales importa más levantar la voz o irse al ataque personal que otra cosa. También vemos casos de debates en los cuales es el número de seguidores o el número de bots que van a comentar en contra de la otra persona lo que termina dando la falsa ilusión de triunfo. Ahora, todo esto en el Perú, ¿cuándo se comienza a manifestar? El punto en el cual el infoentretenimiento comienza a hacer su llegada al Perú podríamos ubicarlos en los años 90, en los años de Alberto Fujimori. Y es que aquí comienza la unión entre el entretenimiento y la información, pero de un modo ya grotesco, en la cual se busca alterar la información con la intención de distraer la objetividad y el ojo de los oyentes. Por ejemplo, los famosos diarios Chicha, que ya todo el mundo en los 90 los ha visto, o los diarios cuando presentaban a las celebridades en la portada como si fuera una suerte de interés nacional, o los fenómenos fantásticos como el caso de Sarah Helen, una supuesta vampiresa que se iba a levantar de su tumba, o el caso de vírgenes que lloran sangre y que la gente decía que eran manifestaciones de lo divino. Van a existir también algunas figuras como las conductoras de los talk shows que había en la época y que comienzan a ser ya parte de la información trascendente para el ciudadano, los programas de chismes, y en el mundo de la política podríamos ubicar a Jaime Bailey, quien hace esta unión entre el entretenimiento y la política para un programa peruano que tuvo mucho rate. Ahora, obviamente la fórmula de Jaime Bailey no es una forma específicamente o estrictamente peruana, es una fórmula copiada de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, uno de los primeros acontecimientos que empezaron a mezclar el entretenimiento con la política fue el famoso incidente entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky, que no te lo voy a resumir acá, pero te invito a que lo busques porque si no me van a desmonetizar el video. También va a ser la era en la cual los periodistas comienzan a convertirse en estrellas comediantes. El caso, por ejemplo, que se cita aquí es el del periodista Jon Stewart y Stephen Colbert, que pasaron de ser analistas políticos a grandes comediantes. Y el caso primordial y principal que hoy en día podemos ver de la unión entre el entretenimiento y la política es, sin lugar a dudas, Donald Trump.
Volviendo nuevamente al Perú, esta fórmula en los 70 de comunicar funcionó y funcionó muy bien. ¿Dónde vino el parteaguas? Pues en el año 2000. Resulta que tras la caída del fujimorismo, esta forma de comunicar y mezclar la información con la política tenía que haber cambiado, pero las casas televisivas, al no encontrar una fórmula que reemplace la anterior, que ya era muy eficiente, optaron por continuarla, ya que era lo que la demanda quería. Y yendo a épocas más contemporáneas, el internet, que también prometió ser la gran revolución frente a lo tradicional de la televisión, terminó copiando el mismo formato. Y es así, amigos, que encontramos de que no hemos podido deshacernos de esta forma de comunicar, que usada de forma masiva sí podría ser totalmente nociva. Ojo, no te estoy diciendo que esté mal el entretenimiento, pero cuando esto ya se convierte en la forma en cómo procesas el mundo, ya viene el problema. La vida privada siempre ha sido atractiva. De hecho, para contarte una pequeña anécdota, en la historia la vida privada siempre ha sido considerada como más una suerte de chisme que una disciplina real de estudio. Pero fue recién en el siglo XX cuando se dieron cuenta que la vida privada también aportaba información a lo que sería la historia importante, entre comillas. Así que al margen del entretenimiento, al margen de las risas, preocupémonos siempre por el tema de la fuente, de dónde proviene la información y si es que realmente nos importa el mensaje o solo el mensajero.